Hoy tenemos personaje tremendo. Estábamos viendo para dónde avanzar con este gran espacio y dijimos, vamos a cambiar un poquito la dinámica en cuanto a la línea de personajes que veníamos eligiendo, ¿sí? Es uno de los mayores deportistas de todos los tiempos. Es una persona que estuvo en lo más alto de su carrera, de su rubro y de otros también, vamos a ver, durante muchos años. Durante muchos años. Ya todos deben estar haciendo idea, pero van a ver que no, los voy a sorprender. Bien. La figura de hoy es Michael Jordan. Pero uno diría, ¿qué tiene que ver un basquetbolista con lo que vemos acá, de desarrollo personal, de trabajo? Vamos a ver qué tiene que ver. Pero van a ver que tiene mucho que ver. Michael nació en Brooklyn, en Nueva York, el 17 de febrero de 1963. Su padre era James Jordan, que trabajaba en General Electric, y su madre, Dolores Jordan, que trabajaba en un banco. Para esa época, los dos padres trabajaban mucho, eran 4 o 5 hermanos, eran varios. Entonces, ellos pasaban mucho tiempo solos, digamos, Jordan y sus hermanos. Los padres no querían que estén tantas horas en la casa solos, así que ¿qué hicieron? Los volcaron al deporte. El padre de Jordan era muy, no solo orientado al deporte, sino muy competitivo en ese sentido. Y los llevaba al centro municipal, que había canchas para que jueguen, entonces pasaron toda la tarde haciendo deporte. De hecho, Michael, que no solo que toma el carácter competitivo del padre, sino que creo que lo potencia, le encantaba pasarse horas jugando con su hermano mayor. Él después cuenta en una entrevista que él no sería el jugador que llegó a ser si no hubiese tenido el desafío de su hermano mayor. Porque Jordan, si hay algo que tenía, es que quería ganar a toda costa. Quería ganar, 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 ya desde chiquito. Obviamente, para ganarle a su hermano mayor en ese momento tenía que entrenar, porque por un tema de altura, de edades, el hermano jugaba mejor. Entonces, así fue como se pasó horas entrenando con el único propósito de ganarle al hermano, o sea, de ser mejor que el otro. O sea, así arrancaba este personaje con una tendencia importante. Para los que saben algo del eneagrama, estamos muy seguros que era un eneatipo 3, por muchas razones, se ven muchas entrevistas, pero no importa. Básicamente una persona que desea crecer, quiere ser mejor en todo el tiempo. Esa idea de ganar lo va a acompañar toda su vida, de superarse constantemente en todo lo que hace. De hecho, entra en la secundaria, estaba en el equipo de béisbol, de básquet y de fútbol americano, o sea, súper deportista, muy atlético. Ahora escuchen esto. Primer año entra al equipo de todo, genial. Llega ese verano, termina la temporada, le dicen, mirá, el año que viene no contamos con vos en el equipo de básquet. Lo rajan del equipo. ¿Por qué? Porque al principio no había crecido tanto, era más tirando a petizo. Era bueno, pero hasta ahí, digamos, nada especial. Y él vuelve destrozado a la casa. Y esto cuenta la madre, que le dice, bueno, ¿y qué vas a hacer ahora? No, ¿cómo que voy a hacer? Que no sé qué. No, ¿qué vas a hacer? Tenés 3 meses, tenés todo el verano, prepárate. Y ahí él se pone a entrenar todo el verano. Lo ayudó también de que creció como unos 20 centímetros ese verano, no es un dato menor. Y volvió al año siguiente con toda. Realmente lo dejaron entrar en equipo y fue figura. Fue figura.
hizo en el secundario repito, una gran performance y llegó incluso en el último año a jugar lo que se llamaba el partido McDonald's, que era justamente subvencionado por McDonald's. Lo que hacía era organizar un partido de básquet con todas las figuras de los chicos que se egresaban de secundario. ¿Para qué? Para darles visibilidad y que las universidades puedan ir a verlos, dar una beca deportiva, etc. De hecho, en el 81 recibió una beca de la Universidad de North Carolina y entró, entró a estudiar geografía, pero nunca fue su gran tema. Entró al equipo liderado por Dean Smith, que fue un coach legendario del básquet. Y de hecho, este fue el coach que lo inició en toda la parte de la disciplina, de la constancia, que él ya lo tenía marcado, pero lo llevó a otro nivel. O sea, él acá adopta las buenas prácticas que después lo van a llevar a ser el jugador que fue. ¿Sí? Bien. Porfa, compartan, comenten. Hasta acá sé que estamos entrando en calor, pero ¿vamos entendiendo un poco de dónde viene, Michael? Ya hasta acá en 3 líneas ves una parte definitiva como lo importante que es la familia, el entorno para comenzar. Sea una familia que vos elegís o la familia natural, ¿no? Pero la influencia de, bueno, tener un hermano para competir, tener a los padres que prefieren que hagan deporte a que hagan nada, un poco de ritmo de competencia, esa influencia te puede marcar para toda la vida, ¿no? Para bien o para mal. En este caso fue para bien, en otras ocasiones puede ser para mal. Entonces la conciencia de, ¿no?, el entorno familiar, lo que impacta en los hijos o en, bueno, en las personas, ¿no?, que conviven. 100%. Y de hecho, yo pensaba, fue para bien, ponele, en el caso de Jordan, que tendrá otros temas familiares que resolver, quizás no sé, pero digo, ¿y los hermanos qué? Porque todos estaban en ese entorno. Entonces, uno es el que pudo llegar a esos estándares que le ponían, y los otros quedaron en el camino. Claro, es que además como padres, cuando tú tienes más de un hijo, te das cuenta que cada uno tiene unas necesidades diferentes y como padre tienes que ser un padre o una madre diferente para cada uno de ellos, ¿no? Porque en este caso, por su personalidad, ¿no?, la competitividad, el tal, le funcionó, pero igual a otra persona esta competitividad le hunde. Entonces el poder también como padres acompañar a cada hijo en lo que necesita. Me da la Sí, sensación que es como el caso de las hermanas Williams, que también el padre, yo vi la película y el peliculón. padre, sí, las lleva al deporte, pero era competencia a muerte, porque el tipo hizo que de la nada surjan y sean lo que fueron hoy en día. Mm. Esa misma historia se ve también hay otra película ahora se me fue el nombre, las dos golfistas, las hermanas, que creo que en Netflix está como las reinas del green, me parece, que también fueron las dos top 10 del mundo y gracias a su padre, pero también los traumas que generó eso gracias a su padre, ¿no? Eh, Encontrar el equilibrio siempre es complejo y justamente si hay algo que queremos ver. Por eso tomamos todos grandes personajes de la vida, de la historia, grandes referentes de cada área, es desmenuzar cómo fue su vida, qué pruebas, qué desafíos tuvieron, qué valores nos vienen a enseñar y cómo mejorarlo. ¿A qué me refiero con cómo mejorarlo? A veces hay como una creencia social, cultural, de que los que tuvieron gran influencia o gran impacto en el mundo tuvieron vidas personales muy, muy jodidas, muy sacrificadas, o vidas familiares complejas, o que tuvieron que resignar otras áreas de su vida. Y justamente lo que queremos es aprender de ellos para potenciarlo y mejorarlo. Y salir de esa dualidad de que si soy el mejor en algo, soy un desastre en todo lo demás. Entonces hablamos de personajes que, no sé, de Steve Jobs o Picasso o quien sea, que tuvieron vidas profesionales o inventivas tremendas,
pero a costa de su familia, a costa de sí mismos, a costa de su salud, a costa... Entonces digo, ¿por qué siempre se presenta así en la ecuación, ¿no? Como o una o la otra. Justamente lo que queremos acá es romper con ese mito, con esa dualidad, y empezar a ver, bueno, ¿y qué sí hicieron y qué podrían haber hecho mejor? En el caso de Jordan también, a ver, de hecho vos lees biografías, en ningún momento habla de la familia. A la cuarta biografía tuve que encontrar que el tipo estaba casado, tuvo 3 hijos, después se volvió a casar, pero no estaba en ningún lado. Estaba como un dato, sí, se casó en él 90 y pico, ahora vamos a ver. Pero digo, estaba el dato, no te hablaba de su vida como padre, digo, es complejo manejar ese nivel de fama, de influencia, manteniendo un equilibrio sano consigo mismo, con su familia, con su salud, con sus amigos, o sea, es complejo. Y por eso es que también lo estamos trabajando, para que ustedes puedan disfrutar del éxito. Lo que para cada uno sea el éxito, pero que cuando puedan vivir ese éxito, materializar ese éxito, estar preparados para él. Para que no lo lleve puesto, para que el éxito sea solo bendiciones en su vida y no sea, sí, me fue muy bien en esto, pero. No queremos el pero. Ahora, para eso hay que entrenarse. ¿Sí? Bien. Y es como en el caso de las hermanas Williams, siempre yendo a ese caso, que ellas contenían algo en ese momento, digamos, en contra, que era el color de ellas, que eran negras, eran las tenistas negras que no había en el circuito chicas de color que jugaran al tenis. Y el padre hizo hasta que logró llevarlas a la cima. Todo el mérito lo tienen los padres, las hijas, los que jugaron también, los que siguen jugando, pero ellos tenían eso en contra, digamos, el color de ellas. Ayer escuché una frase que me movilizó mucho, que decía, cuando pensás que te tiraron tierra, que te están hundiendo, que te están enterrando, lo que en realidad están haciendo es plantándote. Plantándote para que crezcas. En esos momentos donde creemos que el mundo se nos viene encima, que las cosas no salen, que el universo está conspirando en nuestra contra, lo que no sabemos, porque no vimos todavía la película del lunes, es que nos está dando la posibilidad de germinar, de crecer algo tremendo adentro nuestro y afuera también. Está en nosotros poder verlo y aprovecharlo. Entonces uno puede decir, sí, tuvieron que afrontar justamente la discriminación por ser negras y en un deporte que era mucho más elitista en ese momento. Ahora, por otro lado, tuvieron la posibilidad de cambiar las reglas de un deporte entero. O sea, cambiaron la cultura del deporte, cambiaron el deporte mismo. Entonces, haber tenido esa posibilidad fue gracias también a que eran negras. Haber tenido el impacto que tuvieron, haber tenido el cambio de la conciencia social, pues después terminaron siendo hasta referentes en el movimiento, ¿no? contra el racismo y todo. Entonces, donde parece que nos estamos hundiendo, donde parece que nos están enterrando, en realidad nos están plantando para que crezcamos con más fuerza. Es cambiar la mirada. Y justamente Michael Jordan nos trae eso. Nos trae eso, el tercer valor que vamos a ver hoy que trae él. Bien. Entonces, ¿qué pasa? Justamente recibe en el 81 una beca de la Universidad de North Carolina, donde entra en el equipo liderado por Dean Smith, que es el tipo que le va a dar como todo ese perfil de la disciplina, de la constancia, de entrenar duro, de realmente enfocarse en lo que quiere, que ella lo traía, pero acá se potencia. Fue nombrado, acá empieza a ganar un montón de premios, fue nombrado el mejor jugador novato de la temporada, fue elegido All-American. All-American es como el Dream Team, así como se puede decir cómo sería el equipo ideal de fútbol. Pensemos, no sé, en 11 jugadores y cuál. Esto es lo mismo, pero se hacía con los que no eran profesionales. O sea, el All-American
es con todos los jugadores universitarios y cómo sería el equipo perfecto. Y él sale como elegido de manera honorífica ahí 2 años seguidos. Y el 84 es un año bisagra para él, a sus 21 años. ¿Por qué? Porque es elegido para ir a las Olimpiadas, se jugaba en Estados Unidos en ese año. Él va representando a su país, tiene un rol importante en el equipo de básquet y ganan la medalla de oro. Ahí es donde empieza un poco esa... Vieron que Estados Unidos es fuerte en básquet, bueno, empieza un poco en este año. Antes de hecho no había ganado nada. Entonces, el tipo ya había ganado una medalla olímpica de oro a los 21 años, sin ser profesional todavía, porque estaba en la universidad. Y ese año toma una decisión y elige probar entrar, y digo probar entrar porque no es que le tocas la puerta y ya está, sino que había como unos trials, unas pruebas, a la NBA, al circuito profesional de básquet. Finalmente es elegido por los Chicago Bulls. Y ahí empieza su carrera como profesional, que obviamente vino después de una decisión de ser profesional. Él en todo momento decide superarse, decide ir un paso más, decide seguir avanzando. Así que lo vamos a ver justamente con el primer valor que nos trae, que es ese deseo personal, es ese deseo de ir por más, ese deseo de no conformarse, de no quedarse con lo que tiene, esa ambición, esas ganas de darle para adelante, y a veces no me importa nada, que puede tener su costo, pero digo, el darle para adelante, el soñar grande y hacer grande, ese motor que tenía Michael, que lo hacía imparable, imparable. Que cuando había un desafío, el tipo se plantaba 2 veces más fuerte, decía, acá estoy. Y si hay que entrenar el triple, entrenamos el triple, y esto se va a hacer así. Tenía esa capacidad de reconocer su deseo personal e ir por él. Y parece sonso, parece sencillo, pero digo, la capacidad de reconocer realmente nuestros mayores sueños y accionar de manera incansable, con una voluntad de hierro para poder realizarlo, para materializarlo, sin dejar lugar a las distracciones. Piensen que el tipo pasó a ser profesional y empieza a tener mucha fama, rápidamente. Piensen que su primer año fue espectacular, su primer año como profesional, y entró en un equipo, los Chicago Bulls, un equipo promedio tirando para abajo. O sea, era un equipo flojo de la tabla, no eran conocidos ni nada. Marcaba un promedio de 30 anotaciones por partido o más. Piensen en un partido, para que no tiene mucha idea, un partido de básquet, ¿cuántos puntos pueden haber? 80, 90, 100, 120. Si es un partidazo. Él ya marcaba 1/3 o 1/4 de los puntos, él solo. Disputó The All-Star Game, este sí es, como decimos, un juego de beneficencia que se hace todos los años, con los mejores jugadores ya profesionales, de la NBA. Varios años lo disputó. Ganó el premio de novato del año, máximo anotador novato del año. El tipo ganaba premios a lo loco. Ahora, ojo, el segundo año sufre una lesión grave en el tobillo. Este fue un tema importante. Fue su primer gran lesión, nunca se había lesionado, nunca le había pasado nada. Venía de un año tremendo, de estar en lo más alto, en la cima. Le dijeron, cuidado. Esa lesión a él lo marcó mucho. Ahora, piense que él no faltaba un solo partido, repito, esta constancia que tenía, jamás había faltado un solo partido, ni en la secundaria, ni en la universidad, jamás. Y acá se tuvo que perder casi una temporada entera. Y piensen para alguien tan activo, con tanto empuje, con tantas ganas, con ese motor y que no se agota nunca, el tipo tenía que estar ahí comiéndose el banco. Estar ahí viendo cómo los demás jugaban 1 partido, 2 partidos, 10 partidos, se empezó a desesperar. O sea, estaba anímicamente muy mal, muy frustrado. Y dijo, yo no puedo quedarme quieto. ¿Qué hizo?
se fue a terminar sus estudios ahí en la Universidad de North Carolina, que él había empezado geografía, le faltaba un poquito, se fue a terminar los estudios. Eso dice, a ver, no sé si era tan importante los estudios, lo que sí hizo él ahí, en secreto, fue reentrenarse, ponerse a entrenar. Los médicos de su club, de los Chicago Bulls, no lo dejaban ni tocar una pelota de básquet. ¿Por qué? Porque si se llega a lastimar más en el tobillo, se terminaba su carrera ahí. Y ellos no querían que eso pase porque es un dineral, escuchan, era su activo más valioso. Entonces, no lo dejaban hacer nada. Él va a la universidad con la idea de retomar los estudios, qué sé yo, y empieza a retomar el básquet. Se pone primero a hacer rehabilitación, a tirar tiros con un amigo, muy tranquilo, pero todos los días le empieza a dar, le empieza a dar, le empieza a dar. Se recupera con una constancia tremenda y en tiempos récord, antes de lo esperado, y vuelve al club y le dice, ya estoy listo para jugar. Le dicen, ¿qué? ¿Estás loco? ¿Cómo? Si vos habías ido a retomar los estudios. No, ya está. Estuve jugando, disculpen, pero bueno, ya estoy listo. Acá estoy. Y no lo quieren dejar jugar. ¿Por qué? Porque justamente los médicos dicen, mirá, tenés un 90% de chances que no te pase nada si jugás ahora. Pero hay un 10% de que si llegás a jugar ahora y te lastimás en el mismo lugar, tu carrera termina acá. Ya está. No la contás. Entonces los dirigentes obviamente no querían dejarlo jugar, como decimos, era su activo más valioso, no iban a perder todo ese dineral. Lo que pasa es que él vuelve al final de la temporada. Y repito, su espíritu competitivo le decía, yo quiero jugarlo y quiero jugarlo todo y quiero jugarlo al máximo. No voy a dejar que el equipo pierda. Lo que le ponen al principio es una cláusula de 7 minutos. Le dicen, podés jugar 7 minutos por tiempo. O sea, primero por partido, después por tiempo. O sea, entonces dijo, bueno, mejor que eso nada, lo tomo. Y empezó jugando 7 minutos. A los 7 minutos sonaba una chicharra y lo sacaban automáticamente. ¿Por qué 7 y no 8 o 6? Fue medio arbitrario, no importa. Pero en esos 7 minutos la rompía, lo daba todo. De hecho, en los últimos partidos, viniendo una lesión, salió máximo anotador con más de 63 puntos. Repito, un partido de básquet puede salir 63 tranquilamente, 80, 70, 90. Era increíble el thrive, el impulso que este hombre tenía. En el tercer año, ya recuperado por completo, consiguió uno de los promedios más altos en la historia de la NBA. Estamos hablando con 24 años, era un pendejo. 37 puntos por partido en promedio, anotando más de 3.000 en una temporada. O sea, estamos hablando de cifras que no existían prácticamente en ese momento. Había 1 o 2 jugadores, Magic Johnson y otro más, estaban ahí, digamos, que eran como los grandes líderes, pero de la nada viene este novato que en el segundo año, tercer año, empieza a romperla. Siguió ganando el cuarto año, el quinto año, el sexto año, muchos premios individuales, incluso al mejor defensor. Uno dice, bueno, era un atacante, tiene una posición ofensiva principalmente, ganaba premios por anotar, pero ojo, también ganaba premios por defender. Estaba en toda la cancha. Tenía todo, vos decís, pará, tiene todo para... ¿Cuál era el único pero? Más allá de su familia, que no era o sea, digamos, no hay ningún dato menor, pero digo, el único pero a nivel deportivo era que no había ganado nada con su equipo. En esos 6 años, él ganó una barbaridad de premios individuales. Fue el número 1, es como decimos, no sé, la bota de oro, el botín de oro que se gana con fútbol. Lo ganó, que es el MVP, año tras año. Salió jugador del año muchísimas veces, jugador de partidos, anotador máximo, pero su equipo no ganó nada. ¿Por qué? Porque en el fondo no había equipo. Era Michael y 4 más. Entonces, lo primero que nos trae es ese motor interno, esa ambición que te dice vos podés más. Vos querés más. Dale, no te conformes con esto. Se puede haber conformado, a ver, estás en un partido anotando 50 puntos. Ya está. ¿Por qué voy por el 52 o el 54? Son solo muy pocas personas
escuchen esto, las que cuando ya les está yendo bien, aprietan el acelerador. La mayoría de la gente, y registran este mecanismo, cuando les está yendo bien, aflojan. Y yendo bien puede ser, no sé, en mi emprendimiento, ya vendí lo que esperaba del mes y hasta un poco más, listo, ya está. Ya lo tomo con calma, aflojo un poco, descanso, disfruto, ¿viste? En todo, no sé, salí a caminar y planeaba caminar X cantidad y resultó que caminé más, bueno, listo, ya está. Como que está esa cuota de no solo cumplir con creces, listo, ¿para qué quiero más? Justamente lo que nos trae Michael es esa noción de que siempre quería más. Una superación continua. Continua, constante, exacto, Horacio. Vos decís, tuve un buen mes en diciembre, pero pará, podemos hacerlo mejor. Yo me acuerdo cuando el segundo curso de coaching que daba, me acuerdo, en el living de la casa de mis padres en su momento, estamos hablando hace años, que yo, dijo, ¿cuántos anotados van a ver? El primer curso que di, habían 5 o 6 personas anotadas, a último momento, medio que estaba que lo hacía, que no lo hacía, pude dar el curso. Al mes siguiente dije, bueno, vamos a volver a dar, a ver qué tal. Automáticamente no, accioné bastante, pero debido a eso, 5 personas, 6 personas, 7 personas, 8 personas, 10 personas ya. Dije, bueno, no sé cómo van a entrar en el living de casa. 11 personas, 12 personas, 13 personas, 15 personas inscritas. Ya está, cierro acá. Quedaba ya 2 o 3 días antes del curso. Y dije, no, vamos un poco más. Y se terminaron anotando 3 personas más. Ahora, ese vamos por más. Cuando yo ya tenía, repito, ya casi que no me entraba más en el living, ya había superado con creces, yo había calculado 10 personas, eran 15, ya está. ¿Para qué seguir? En esos momentos donde creemos el ya está, ahí es donde necesitamos activar ese motorcito. Ese motorcito que nos dice, sí podés un poco más. Y todos lo traemos, ¿eh? Es ese crecimiento constante que trae Horacio, que es la falta de conformismo, que no es la falta de valoración y agradecimiento, pero sí es la falta de conformismo. Es esa ambición que te dice, dale un poquito más, dale un poco más. Y esa es la ambición que tienen los grandes. Y lo vemos en grandes personajes en otros ámbitos también. Cuando, si alguno vio la película La lista de Schindler, cuando él se está escapando al final de la guerra, como estaba dentro de todo inscripto al partido nazi, se tiene que escapar cuando los aliados recuperan Alemania, y se despide un poco de todos los judíos que había salvado, de todos los que trabajaban en la fábrica, qué sé yo, y se larga a llorar y dice, podría haber salvado un judío más, mi auto, 2 judíos más, este anillo, 3 judíos. Estaba esa sensación de querer hacer más. No a ese punto, digamos, de no disfrutar lo que uno hizo, de no valorarlo, pero quiero que se queden con esa idea de siempre puedo hacer más. Siempre hay algo más que puedo hacer. Ese era el deseo personal, ese deseo de no parar nunca. Siempre en equilibrio, por eso lo pongo entre paréntesis. Ahora vamos al segundo valor, ¿sí? Pero logran registrar como en su día a día a veces aparece esa voz que dice hasta acá, en lo económico, en lo familiar, en el tiempo de relax, en lo que sea. ¿La identifican? ¿Moni? Sí, totalmente de acuerdo. Puse en silencio porque la perra está muy atenta con un gato y está ladrando. Perfecto. Está queriendo ser partícipe. Sí. Bien. Yo lo veo en lo que es en mi negocio, que generalmente es un negocio de ropa de blanco y ropa de dama también. Siempre trato de motivar por medio del estado, el Instagram,
a que la gente venga. Empiezo poniéndole alguna frase, algo que los motive en el día. Siempre busco algo que haga que la gente lo lea, y más de una vez, la mayoría, te diría, de la gente que tengo en mis contactos se engancha con esa frase y, y es motivadora a tener ganas y en el caso mío, siempre buscar más dentro de lo que es lo mío, que es la venta, digamos, ¿no? Bien, bien. Clave esa motivación, no solo para con los mismos, sino para con los demás. Jordan era un gran motivador, de sí mismo primero, y de todos los demás, de todo su equipo. Siempre ese deseo de crecimiento lo llevaba a los otros también, porque le nacía. Bien. Entonces, ¿cómo sigue esto? Acá hay un momento bisagra, que es en el 89, tras una acertada, aunque polémica decisión de los dirigentes, cambian al coach principal, al entrenador principal de los Chicago Bulls, que era Doug Collins, y ponen a Phil Jackson. Y Phil Jackson en ese momento no era un personaje conocido, era, de hecho, el asistente de un asistente de Doug Collins. Era un tipo más espiritual, con otra onda, con otro enfoque, que estaba hace un par de añitos ya laburando ahí, como aprendiendo un poco, viendo qué tal. Pero vieron que Phil podía traer algo que Doug Collins no podía. ¿Y qué es esto? Hasta ese momento, en esos 6 años de tremenda carrera personal de Jordan, el equipo no había ganado nada. Y no había ganado nada porque no se había priorizado ni potenciado ese trabajo en equipo. O sea, lo que hizo, que a veces se ve en otros deportes también, fue organizar un equipo en base a Michael Jordan. Entonces eran Michael la estrella y otros 4 que lo acompañaban. ¿Sirve? Sí, sirve, porque tenías un tipo que te hacía 40, 50 puntos por partido, era una locura. Pero, de hecho, cuando llegaban a una ronda clasificatoria, no sé, cuartos de final, semis, etc., ¿qué hacía el otro equipo? Lo marcaba Jordan. Le ponía 2 tipos, 3 tipos a marcar a Jordan. Jordan tenía la pelota, falta. Jordan tenía la pelota, falta. No lo dejaban jugar. Y así es como el equipo perdía. De hecho, sacaron los equipos que jugaban contra él en particular, las Jordan Rules. Eran reglas especialmente de cómo marcar a Michael Jordan para que el tipo no tenga ningún tipo de movimiento. Entonces, claro, ahí terminaba el equipo, porque el equipo era él, no había equipo. Aparece Phil Jackson, que al principio Michael Jordan no estaba contento con este cambio, porque dice, tengo un tipo que me da todos los minutos, que me deja ser la estrella, el líder protagonista, donde hago lo que se me canta, y viene otro a decirme que tengo que pasar la pelota. Si soy el mejor del equipo, ¿qué voy a pasar la pelota? Entonces, al principio tuvo sus encontronazos con Phil, hasta que finalmente entendió, que el potenciar a todos también lo iba a potenciar a él. Porque, como decíamos, si tengo 2 personas, 3 personas que me vienen a marcar a mí, tengo 2 compañeros libres. Entonces, en vez de querer hacerla individual, paso la pelota, empiezo a trabajar en equipo, nos potenciamos todos. Entonces, ahí fue una reestructuración importante del equipo que arranca en el 89 y que se empiezan a ver resultados. Esto es lo lindo, no es que se ven resultados a los 2 meses. Tuvieron casi 2 años, una temporada y media, hasta que finalmente, por primera vez en la historia de los Chicago Bulls, y obviamente también de la historia de Michael Jordan, llegan a una final de la NBA. Justamente porque construyeron ese equipo. Llegan a la final de la NBA en el 91 y le ganan a Los Ángeles Lakers, y ahí obviamente él sale mejor jugador del año y mejor jugador de la final, pero finalmente consiguen el primer título con el equipo, justamente porque empezó a haber equipo, ¿sí? Y ahí es como que empieza como una década dorada. Ganan en el 91,
Ganan en 92 de vuelta, lo mismo llegando a la final, esta vez contra los Portland Trail Blazers. Jordan también gana de vuelta jugador del partido. Y lo mismo en el 93, o sea, era algo insólito. 3 años seguidos, el mismo equipo, número 1 de la NBA, jugando contra quien sea, ganaba. Y acá hay algo muy interesante que se ve, también lo hizo tan conocido Jordan. En los momentos de presión, en las finales, en los partidos chivos, en esos momentos donde había que sacar ese liderazgo, él siempre estaba. Siempre. No tuvo un solo mal partido de una final o semifinal. Siempre estaba y la rompía, ¿eh? En los momentos de mayor presión, de mayor desafío, él aparecía más engrandecido aún. Esto era algo muy característico de él. Era el que anotaba la canasta del último, tipo justo antes que suene la chicharra, tiene así en varias finales, o sea, no una de casualidad. Era el que, bajo presión, estaba preparado para eso. A él le encantaban los desafíos, los disfrutaba. Cuanto mejor era el equipo al que se enfrentaba, más satisfacción sentía porque decía, cuando gane esto va a ser tremendo. Porque ella sabía que iba a darlo todo. Y lo daba todo, todo. Si hay alguien que no se guardaba nada en la cancha era él, y de hecho, gracias a Phil Jackson, empezó a generarse ese liderazgo con todo el equipo, y empezó a ser un equipo que lo daba todo en la cancha. Y por eso tuvieron los resultados que tuvieron. Era una locura 3 años seguidos de ganar la final de la NBA. O sea, estamos hablando, repito, no era un equipo así de los top. Era un equipo de promedio para abajo. Entonces, que hayan ganado era un montón. Bueno, él en el 89 se casa con Juanita Banoy, una modelo, y tiene 3 hijos. Jeffrey, Marcus y Jasmine, así seguiditos, cada uno 2 años. Que después para ellos va a ser un desafío, vivir, entre comillas, en la sombra del padre. Piensen que ya a esta altura, más cuando empieza a ganar acá, pasa a ser el referente mundial, gana premios de todo, no solo de básquet, mejor deportista del año, figura del año, estrella del año. O sea, fuera del mundo del básquet, empieza a tener marcas multimillonarias que lo contratan, a ser la cara de Nike, de Gatorade, de McDonald's, de los cereales. O sea, el tipo estaba en todos lados. De hecho, aprovechó muy bien la parte de su marca personal y lo que eso le generó, ¿no? Hizo fortunas. En el 92 se vuelven a jugar los Juegos Olímpicos de Barcelona, o sea, se vuelven a jugar los Juegos Olímpicos en Barcelona, y Estados Unidos vuelve a ganar la medalla de oro. O sea, las 2 Olimpiadas que él jugó, las 2 las ganó. Y eso que a esta él no quería ir, le tuvieron que insistir. Él dijo, ¿para qué? Ya gané una, ya está, estoy en otra, estoy con los campeonatos. Le insistieron, terminó yendo y ganaron de vuelta el oro. Entonces, después del tercer año consecutivo, dijo, ya está, estoy en la cima, estoy en la gloria, estoy en lo más alto, gané todo, no me quedó nada pendiente, ya está. Y así es como eso, sumado a que justo lo asesinan a su padre, Michael decide retirarse del básquet. Lo único que declara es me voy. Eso fue todo. Y se retira del básquet profesional en lo más alto de su carrera. Uno dice, una persona con esta personalidad, ¿puede quedarse quieto mucho tiempo? Difícil, difícil. Acá quiero que valoremos mucho lo que es ese trabajo en equipo. El tipo solo podía ser el mejor jugador del mundo. No ganó nada en equipo. Hasta que empezó a trabajar en equipo. Y ahí su equipo empezó a ganar. No alcanza con ser el mejor. Si no te rodeás de un equipo que hasta sea mejor que vos, porque vos no podés hacer todos los roles tampoco. Entonces, poner el foco en el otro, en el equipo, en el sistema, en la gente, en los clientes, en la familia, en el ámbito que estemos hablando, no importa, pero no alcanza con que vos seas bueno o que seas el mejor. Necesitamos de otros siempre, siempre.
Ahora, para eso fue un proceso interno, ¿no? Salir de él y saber que había un otro que también lo podía ayudar y que podía ayudarlo al otro y juntos podían ser mejor. Bien. Además, algo agregando Sí, corto, la diferencia entre lo que es un grupo y lo que es un equipo. Porque en el grupo todos tenían también el objetivo de ganar. Claramente todos querían salir campeones, pero cuando se coordinaron y empezaron a hacer una sinergia entre los objetivos y aprovecharon esa habilidad de Michael Jordan para potenciar a un equipo y no un grupo de personas, ahí se pudo ver también la diferencia. sí. De hecho, trabajamos con muchas empresas para transformar grupos en equipos porque cuando no hay cohesión, cuando no hay compromiso en común, cuando no hay objetivos en común, cuando no hay una cultura y una identidad del equipo, es muy difícil que ese grupo de personas se potencien y lleguen a la excelencia. A mí lo que buen día, Buen a día, mí lo que Sandra. me hace a veces un poco, no sé si la palabra es ruido, en las personalidades así de que siempre van por más, es en el fondo como esta cosa de que nada te alcanza, nada te es suficiente. Cuán bien la puede estar pasando una persona que todo el tiempo necesita más, como esta cosa de no saciedad, de nunca sentirse conforme, que tiene como este lado oscuro a nivel personal, ¿no? A mi punto de vista. Lo que sí me parece súper interesante es que habiendo estado, porque lo difícil no es retirarse, sino lo difícil es retirarse cuando uno está arriba, que eso sí es algo que destaco, pero creo que tiene que haber habido un cambio a nivel personal muy, muy importante ahí, porque yo creo que esto de siempre más, llega un momento en que te puedes llegar a consumir, porque es donde uno para y utiliza todo eso porque uno a veces tiene que parar para poder ver, bueno, qué hice, qué no hice, evaluar, para poder seguir ajustando y creciendo. Porque si siempre solo vas por más, y no paras a hacer una recopilación o un ajuste o una mirada, en realidad no capitalizás todo eso, ¿no? Y que por ahí esto fue como el haber capitalizado. Yo creo que todos los motores en algún momento tienen que parar para, para cargar nafta, no sé cómo decirlo, ¿no? Sí, Si sí, no, es que si fundís no el se motor, funden. Si no se si no funden. fundís el motor. Entonces, Exacto. como que creo que como esto fue cuando él era muy chico y demás, como que hay un punto de madurez, un punto en el cual el darte cuenta que las pilas necesitan en algún momento recargarse, que no podés todo el tiempo pisar a fondo, porque si no te hace pomada desde otros lugares, ¿no? Ujú. Sí, es que encontrar ese equilibrio sano, dinámico, es muy complejo y más en estos jugadores de élite en el ámbito que sean deportistas, empresarios, líderes, referentes políticos, artistas, no importa. Encontrar el equilibrio es muy complejo y es un equilibrio dinámico, 100%. Porque si no te llevas puesto te llevas puesto a todo lo que tenés adelante. En este caso, él se llevaba puesto al equipo. Al En principio una sí, empresa, sí. en una empresa te llevas puesto a la empresa, lo que da todo, y de repente es como el jugador que pone todas las fichas, y bueno, en algún momento tenés que poder parar y evaluar, porque si no, te fundís por todo el tiempo que nada te alcanza. Eso es lo que a mí me parece, ¿no? Es que hay Lo una línea muy difícil de... finita entre conformismo y falta de valoración. Es muy finita. Yo, a ver, necesito esa idea de querer más, pero eso no invalida la idea o sea, de disfrutar, valorar y agradecer quién soy hoy, qué he logrado hoy, hasta dónde llegué hoy, qué tengo hoy, y disfrutando ese presente, porque no es solo lo que tengo, lo que me falta, sino disfrutando ese presente, sino como dice Sandra, caes en ese vacío. De hecho, su excusa para renunciar es dejé de disfrutar el juego. Estaba en lo más alto de su carrera, pero él dijo, dejé de disfrutarlo. Cuando dejó de disfrutarlo, se fue.
Ahora, ¿a dónde se fue? Escuchen esto. Pocos meses después de anunciar su retirada del básquet, decide convertirse en jugador profesional de béisbol. Algo que había hecho en el secundario. O sea, él tenía hobbies, jugaba al golf, le gustaba el automovilismo, pero dice, puede ser jugador profesional de béisbol. Bueno, más andá, allá tú. Es contratado por los Chicago White Sox, que de hecho el dueño era el mismo que el dueño de los Chicago Bulls, o sea, el dueño del equipo de béisbol era el mismo que el dueño del equipo de básquet, entonces medio que ahí consiguió el pase, donde jugó menos de 2 años. No le fue tan bien, pero jugó, digamos, fue jugador profesional de béisbol y obviamente llenaba estadios. Entonces, no importa quién también jugaba, pero llenaba estadios. Y en el 95 decide volver a la NBA. Él después dice que fue como una promesa que le hizo al padre de jugar al béisbol. Vemos ahí también la figura fuerte de influencia que era el padre en su vida. Por eso cuando el padre muere, él como hace un cambio, dice, pruebo ahí por el béisbol, o le saco las ganas, o cumplo mi deseo con mi padre moribundo, y después lo cumple y vuelve. Agarra el final de la temporada del 95, piensen que no jugaba prácticamente hace 2 años al básquet, donde jugó bien, pero obviamente no al nivel de la excelencia que estaba acostumbrado. Y acá hay algo muy particular de la personalidad, de que el padre lo trae de una manera muy bruta. En una entrevista el padre dice, no, con Michael había que decirle que era una basura, que no servía, que no iba a poder, porque cuando vos le decías que no iba a poder, él se esforzaba el triple, y podía. Entonces, un poco lo que traía Ingrid, ¿no? Primero, qué consecuencias hay, ¿no? De ese tipo de padre o de crianza. Y segundo, si el tipo era así con los otros hermanos, hay que ver cómo lo tomaban los otros hermanos. Porque digo, quizás Michael por su personalidad particular eso lo motivaba más, el desafío de no vas a poder. Pero otro lo destruye, lo fulmina. Entonces, es muy... Bueno, y a él también, en parte porque era todo el tiempo tratar de demostrarle al padre que estaba a la altura, demostrarle al otro que estaba a la altura. En este caso, las críticas de la prensa y todo, piense que era el jugador con más renombre, hasta o el deportista con más renombre del mundo, les diría en ese momento. Esas ganas se le aparecieron de querer entrenarse más, de decirle, no, no, sí estoy a la altura, van a ver. Y en la temporada del 96 llegan de vuelta a la final y ganan contra los Seattle Supersonics. También gana el mejor jugador del año y del partido. O sea, el tipo dijo, me criticaron el año pasado, después de 2 años sin jugar, acá van a ver. ¡Pum! Llega el año siguiente, gana todo. Gana todo. El equipo gana todo. Piensen que el equipo, en los 2 años que él se fue, volvió a estar en el equipo mediocre, tirando para abajo que era. Vuelve Jordan, dice, vamos a levantarlo, muchachos. Y vuelven a ganar la final. En el 96. Uno dice, bueno, fue un golpe de suerte. Ya la gente pensó que estaban en el ocaso de su carrera. Año siguiente, de vuelta a la final, de vuelta la ganan contra los Utah Jazz, ganan nuevamente y sale también mejor jugador del año y del partido. O sea, a mí me hablaban, acá la tienen. Tac. 98, año siguiente, nueva final también contra los Utah Jazz. Ganan en la última jugada con una recuperación de Jordan. O sea, el tipo en las finales aparecía siempre. Y gana mejor jugador de la final. Y acá, el tercer valor. ¿Cómo? Ese sí que dijo, acá estoy, volví para reventarlo. Exacto. Consecutivo. Consecutivo. O sea, volvió a hacer esa hazaña de 3 años consecutivos, mejor jugador de la final, y encima ganamos la final, los 3 años. O sea, volvió al éxito que tenía cuando habían pasado como 5 años, en el medio había jugado al béisbol, como uno diría, ya está en otra. Ya no era un pendejo a esta altura, ¿eh? Y acá trae el valor del optimismo. Si hay algo que Jordan siempre tuvo en esa idea de motivar, de querer más, fue el optimismo. Ante la duda, siempre miraba lo mejor. Siempre. Que es lo que le permitía, como decía Sandra, el no consumirse, el no generar ese vacío.
Pues estoy mirando siempre lo que me falta, estoy frito. Era exigente, sí, pero lo que más le marcaba no era la exigencia, era el deseo de ganar, pero con el optimismo y la convicción de que podía ganar. Él entraba a cualquier partido diciendo la voy a romper. O sea, acá va a ser tremendo lo que vamos a hacer. Y recién cuando pudo generarle esa convicción a su equipo, es que el equipo empezó a ganar. Él lo dice en varias entrevistas. Cuando pierden las finales al principio, que venían de 6 años, de que él iba muy bien, pero el equipo perdía, dice, no venimos con un espíritu ganador. Él lo dice, no creíamos que podíamos ganar como equipo y no ganamos. El otro jugó mejor. Cuando logra inspirar y pasar a contagiar ese optimismo en su equipo, no importa contra quién jugaban, a contagiar ese optimismo, esa convicción de victoria, es que realmente empiezan a ganar todo, sistemáticamente. El equipo ya no era Michael, era el equipo. De hecho, aparecieron otras grandes figuras en el equipo y tuvo otros 2 compañeros que fueron también del top 10 de la NBA en otras posiciones, ¿sí? Entonces, ya el equipo dejó de ser solo Michael. Pero este optimismo que nos trae es una forma de ver la vida. Así como cuando a él le dijeron, che, tenés un 10% de lesionarte de vuelta y terminar tu carrera acá, él dijo, pero hay un 90% que me vaya bien, ¿qué estamos esperando? Siempre era ver el lado medio lleno, siempre. Ante la adversidad, ante la presión, ante la duda, ante la frustración. Él constantemente habla que aprendió muchísimo de los fracasos y de los éxitos en su vida profesional. Siempre. Y salió siempre fortalecido. Experiencia que vivía, experiencia que le permitía ser mejor. Porque la miraba de una mirada optimista. Desde qué puedo aprender acá, desde cómo nos sirve esto, desde mirá qué bueno lo que pasó. Que uno dice, che, qué bueno, es como acabas de perder un momento único. Mirá qué bueno lo que pasó, porque nos demostró que el equipo no estaba preparado. Pero no es que lo decía un mes después de reflexión. Terminaba el partido, vos ves entrevistas post partido, se acaba de perder la final, o sea, momento ahí que uno podía estar amargado, triste, frustrado. Y él decía, no vinimos con espíritu ganador. La verdad, qué bueno que nos vino esto. Y nos Dan, decía, apa, sí. ¿puedo hacer un par de acotaciones a todos los que están Por favor, Fer, bienvenido. Bueno, muchas gracias. Buen día para todos. De todo lo que se habló, de alguna forma me surge un paralelismo así natural con lo que pasó con Maradona cuando él va a Italia, que también era David y Goliat. Era un solo tipo en un equipo de segunda, como le pasó a él, y que realmente por eso hay tanta idolatría. Además de sus capacidades personales, era como un imposible en esa época. Era una cosa que la Liga del Norte de Italia siempre era predominante, lo mismo que los equipos de básquet aquí. Era como un sueño para ese estado, para esa ciudad, que alguna vez ganen el Scudetto, o en este caso el béisbol, el básquetbol. O sea que hay un gran paralelismo. ¿Cuál es la diferencia? Que por ahí uno pudo llevar un poquito mejor su vida personal, porque el éxito te marea de una forma increíble, porque realmente al tipo lo consideraban, o a esta gente lo consideraban como dioses. Lo que vos comentabas del equipo forma parte de un proceso de madurez. Esta gente que uno la ve jugando al básquet o jugando al fútbol es una cosa extraordinaria, pero tuvo muchísimas renuncias en su vida personal, en todo su proceso de crecimiento. Lo bueno, que a medida que pasa el tiempo, se puedan correr un poco de ese eje predominante, que a veces no lo pone uno, te lo pone el mismo público, vos no te podés correr de ahí, porque seguís siendo el Dios y no querés decepcionar a nadie. Pero cuando vos ves que aún corriéndote un poquito, podés potenciar un equipo y te das cuenta que la suma de las personas es más que lo que uno puede dar, por más que sigas anotando 30 tantos, es un proceso de madurez, porque lo que no tuviste antes de compartir en grupo, porque estabas todo el día entrenando solo, por ahí lo tenés ahora a nivel de equipo. Sí, sí.
Es No, justamente... el haber encontrado pares, como esto que vos dijiste, él consiguió dos compañeros. Creo que cuando una persona es uno solo, se siente como una gran soledad el no tener pares y el poder formar o descubrir o motivar a otros más que nada yo creo que también hay como una cosa personal de encontrar pares, porque es muy difícil en estas personalidades encontrar con quién compartir, ¿no? Entonces, eso genera como una gran soledad. El estar ahí arriba solo no es lo mismo que el estar ahí arriba en equipo, porque todo se potencia. Sí, y de hecho, cuando les da lugar a esos dos grandes jugadores que lo acompañan, hasta termina haciéndose amigo, pueden cada uno potenciarse desde su posición, porque él deja de querer acaparar toda la cancha, toda la atención, y está cada uno cumpliendo su rol para el bien común. Para el bien común, no el bien de Jordan, el bien común, el bien del equipo. Esto no es que todos se alinean con Jordan, es que Jordan se alinea con todos y por ende con el equipo. Es al revés el proceso. Pero bueno, obviamente, como decía Fer, a ver, contrarios, pero con grandes, Larry Bird, o sea, grandes personajes del básquet, terminaban de jugar contra él y decía, hoy jugué con Dios disfrazado de Jordan. O sea, ese tipo de declaraciones es muy difícil que no le afecten al tipo. Entonces, era muy complejo esto que dice, a veces el medio te lleva, la prensa, la fama, la influencia. Hay que estar realmente muy bien centrado, muy bien plantado, preparado para que el éxito siempre sea bueno en nuestras vidas. Que el éxito sea bueno, que la abundancia sea hermosa, que realmente todas estas bendiciones de poder influenciar de manera positiva al mundo nos agarren bien parados, porque si no nos llevan puestos, como pasó en un montón de casos. Sin más lejos, Maradona, a ver, esa fama lo consumió por dentro, por fuera, por donde lo mires. Entonces digo, lo que estamos haciendo acá es sentando las bases, los pilares, para estar bien preparados para el éxito y abiertos al éxito. Abiertos al éxito. Y la última enseñanza que nos trae Jordan es la idea de que todo es posible. Todo es posible. Algunos dicen the sky is the limit, el cielo es el límite. Mentira, porque él hasta lo llamaban Air Jordan porque volaba. No, porque se suspendía en el aire de manera impresionante, pero digo, ni el cielo es el límite. No hay límites. No hay límites. Todo es posible si estamos preparados, dispuestos, y ahí traemos la disposición, que hablamos con Madre Teresa la semana pasada, estamos dispuestos a ponernos al servicio. No desde la angurria de quiero todo para mí, sino todo lo contrario. Dispuestos a ponernos al servicio del equipo, de un otro, del mundo. Eso es lo que nos hace grandes. Generar grandeza en otros. Hacer que un otro se sienta grande. Bien. Reflexiones, comentarios, opiniones. Hay un par de puntos que me quedaron muy fijos en la cabeza porque los leí justo en un libro de Maxwell, que es Desarrolla el líder que está dentro de usted, 2.0. Y el primero era, bueno, ese de que hablamos de siempre hacer más de lo que a uno se le pide. Él hablaba con el director general de su empresa que lo felicitaba por haber tenido el mejor año de la historia en la empresa, y el director viene y le dice, no, John, ¿qué decís? Recién tenemos el 50% de potencial de lo que podemos dar. Y él lo admiraba a la persona que había dejado a cargo. Después, esto de servir. Como líder, no era que su equipo lo sirva a él solamente para mejorar la empresa, sino que él pensaba en cómo servir su equipo, y ahí es cuando la empresa mejor le iba, ¿no? No era solamente el foco del empresario del año, no. Desde la persona que alcanzaba los papeles hasta él era totalmente importante. Y bueno, después lo otro que me deja es el tema del hambre.
de siempre estar con un objetivo, un norte, y parar, no ponerse nunca en modo víctima. Lo sacaron de la secundaria, podría haberse puesto en modo víctima y no volver. Se fue, le fue mal un año, volvió medio mal, podría haberse puesto en modo víctima porque estaba viejo, por lo que sea, y no volver. Sino que siempre se puso una parte proactiva. Tomó acción, liderazgo él mismo, y ahí salió de vuelta a ser Jordan. Una persona generadora de positivismo, no únicamente para él. En el caso, cuando él se pone el equipo arriba, digamos, le dio para adelante, pero para no llevarse, por decirte, todos los laureles él, sino que arrancar y con ese quiero ser positivo yo y todo mi equipo y arrastrarlos a todos juntos. Eso. Un líder que tracciona. Totalmente. Javi, Moni, Nati, Yami, Mai, ¿qué piensan? Bueno, yo creo que muy impactante para mí. Gracias, Dan, por ayudarme a decidir hacer este lunes de motivación. Y realmente lo que yo creo que uno tiene que el compromiso y el estar dispuesto, y lo que uno puede, o sea, si yo en este momento puedo dar el 10%, tengo que dar el 100% de ese 10%. Lo que uno pueda dar, siempre hacerlo el 100%. Es el compromiso, es la responsabilidad. ¿Y qué puedo hacer para mejorar al otro? Mejorarme yo y mejorar al otro, para dar un mejor servicio en todos los aspectos de nuestra vida, porque todo es un conjunto. No puedo dividir en casillas, doy esto, después no, esto no lo doy, no. Es un conjunto de cosas, somos uno, ¿no? Y buscar eso, ese norte. Y me encanta ver a Mónica también acá, que también es mi coordinadora y mi líder, y también me inspira en la actividad que hacemos. Y así que bueno, eso, la verdad que muy impactante, ¿no? Como vos decías, de qué difícil es para los hermanos, quizás que el padre sea tan exigente y capaz que a algunos lo frustró y a él lo motivó. No, ¿cómo buscar el equilibrio en eso, ¿no? Con las personas? Porque hay personas que necesitan estar presionadas y otras quizás no. Y eso nos pasa en el equipo también, a veces aprender a ver, en todos los grupos que uno participe, ¿no? Y siempre, yo siempre digo, ¿no? ¿Cómo puedo para hacer mejorar? ¿Qué debo hacer para dejar mejor lo que encontré, ¿no? Sea mi casa, el barrio, el trabajo, todo, ¿no? ¿Qué hacer? Y eso es lo que me llevo hoy, ¿no? De esto, dar lo mejor de uno, sea poco o mucho lo que pueda dar el 100% de eso que puedo dar. Qué lindo eso, bueno, 100% siempre es un montón. Sí, esto de que hay varias cosas, ¿no? Por un lado, que dicen que el diamante se construye bajo presión, ¿no? Que es cuando vos pones el carbono o lo que sea a fuego y presión y ahí se construye, ¿no? Que uno ve que las personas que brillan o que sacan lo mejor de sí mismos para transformarse en eso, probablemente necesitaron pasar por un montón de presión y por otro lado, a mí me impactó mucho, para mí tiene que ver con la personalidad de él. Los otros días yo en la empresa escuchaba al presidente de la empresa que decía que su padre en el escritorio tenía un cartel que decía, siempre se puede hacer mejor. Y lo primero que yo pensé es, qué difícil crecer con alguien, con un padre, con una persona delante que ese es su lema y que te empuja siempre a ser mejor. Por un lado es maravilloso, pero por otro lado, cuánta presión, ¿no? Y cómo se crece o cómo se hace para sostener eso, ¿no? Con uno y con los demás. Porque el que siempre está buscando ver lo mejor, también se lo exige a los que tiene alrededor. O sea, no se conforma solo con él darlo, sino que espera lo mismo de los que lo rodean. Y qué difícil a nivel personal eso, porque esto que yo decía recién, bueno, como que nada es suficiente en el buen sentido.
siempre se puede hacer mejor. Y por un lado es un motor, pero por otro lado es como hay que sostener esa exigencia, esa autoexigencia y esa exigencia para con los demás, ¿no? Creo que es muy, muy difícil el mantenerse en la línea, ¿no? En el medio. Sí, esa línea que hace Ese es el desafío para mí, ¿no? que deje de ser una presión y pasa a ser un motor, ¿no? Es muy finita y requiere mucho, mucho laburo personal para estar siempre del lado correcto de la línea, para estar siempre en ese equilibrio. Yo creo que la excelencia es enemiga de la exigencia. Muchas personas ven la excelencia como algo lejano o como algo súper exigido, y a veces el ser ejemplo, el ir por ese más, el ir por más, el hacerlo mejor cada vez, es porque esto, ¿no? Que cuanto más sabes, menos sabés que sabés, porque hay otra, o se abre otra puerta. Es como que llegué hasta acá y hay otra puerta. No es la necesidad de no me alcanza, sino la curiosidad de superación. Y creo que en este caso, para con el equipo, es el ser ejemplo, la integridad como valor, decir, bueno, no es exigencia, es excelencia, siempre se puede hacer mejor, como dijo Francisco en su escritorio, siempre se puede hacer mejor, pero sin exigencia. O sea, si yo lo tomo como peso, es una cosa. Ahora, si yo lo tomo como un desafío que me lleva a encontrar un propósito, que me lleva a ver que otros también puedo abrir un camino para otros, me parece que es por ahí. Sí, a desafiarme, a crecer, a decir... desafiarme, no a ser mejor que el otro, sino a ir superándonos. O sea, creo que ahí está el tema que hablaban de la diferencia entre uno y otro. ¿Qué pasa si ese éxito, entre comillas, me nubla la visión, el propósito y el sentido de mi vida? Que lo miro solo desde me gané la medalla, esto es todo. Si yo no estuviera, ¿no? El ser más que Dios, más allá de lo que vea el otro, porque son personas de las que uno admira por lo que logran, pero también hay que ver ese equilibrio, ¿no? Que no sea exigencia, sino que sea excelencia. Yo esos comentarios de vi a Dios y en la cancha, etcétera, Sí, los veo al revés. Digo, qué lindo cuando alguien está trabajando desde su ser interior, está trabajando con excelencia, está brindándose desde su misión de vida, desde su pasión, ¿cómo se nota? A ver, el otro día fui a un casamiento, el jueves a la noche. No se dan una idea el ímpetu, la pasión, la dedicación que le ponía el fotógrafo. Animó la fiesta entera. Yo después me paré y le fui a felicitar, digo, no puedo creerlo. O sea, lo bien que la pasaba, cómo disfrutaba, lo que generaba con otros, bailaba mientras que sacaba fotos, le hacía bailar al otro. O sea, animó la fiesta entera. Y si yo no me divierto, ¿cómo voy a aprender que se divierten ellos? Decía. Pues yo le fui a preguntar, después fui a hablarle, lo fui a entrevistar, le digo, ¿cómo haces? Entonces, ahí es donde encontramos a Dios. Que también lo traía Madre Teresa la semana pasada. Ahí es donde encontramos esa fuerza superior, donde conectamos con la energía divina en cada uno de nosotros. Que sale justamente ese entusiasmo de vida, que sale cuando hacemos lo que nos encanta, de esa manera tan hermosa. Porque es hermoso ver a alguien en su salsa, en su elemento. Hay un libro que es Mi Elemento, muy bueno. Entusiasmo quiere decir con Dios adentro. Y yo creo que para eso uno tiene que tener, como digo yo, vasija, porque si uno no tiene si uno no amplía su vasija para poder recibir esa luz, es cuando la luz te quema, porque no hay lugar donde contenerla. Entonces el trabajo de uno es en ampliar la vasija para poder recibir cada vez un poquito más de luz.
porque si te mandan luz y no tenés dónde sostenerla, ahí es donde, chau, te quemás. Y por eso el trabajo creo que es en uno para ir expandiendo y haciendo lugar, ¿no? Por eso nos estamos preparando para el éxito acá. Chicos, no quiero, sé que algunos tenían tiempos muy justos, siendo 8:10, el que lo damos por bueno, si alguno se quiere quedar compartiendo, nos quedamos, pero el que tenga que irse, retirarse, que tengan un hermoso día, una gran Buena jornada, semana para todos. muy buena semana, y nos vemos el lunes que viene con todas las pilas, ¿sí? Gracias. Gracias, Dan. Gracias. Gracias. Chao. Éxitos Chao. para todos. Chao, chao. Igualmente. Gracias. Bien. ¿Nos fuimos nomás? Por aquí quedamos algunos. No, a mí me parece interesante, no sé si Maradona lo tenía, es la parte del coach. Que en este caso Jordan sí que tuvo coach y no sé, desconozco la historia de Maradona, pero en esa pérdida de norte, como una persona nos puede apoyar para no perder, no dejar de tocar tierra, ¿no? A veces nos podemos ir mucho y el tener un referente que, bueno, nos haga volver o replantearnos las cosas, creo que ahí también se marca una diferencia. Cuando me puse a investigar, de hecho, habría que hacer uno de Phil Jackson, que fue su entrenador principal, porque es muy, esto que traían, es muy notorio cómo el tipo supo liderar a cada uno, y eran personalidades completamente distintas. En estos, viste que dije que hubieron dos compañeros que tuvo, uno era el rebelde de la NBA, el polémico, el distinto, el que se peleaba con todos, el que armaba quilombo, el que siempre venía con un peinado distinto, con algo distinto, era muy disruptivo, constantemente. A veces necesitaba espacios, iba a los excesos, como vivía de joda, nada que ver con el perfil de Jordan, nada que ver. Y sin embargo, Phil Jackson supo no solo potenciar a cada uno, sino hacer que entre ellos se acompañen. De hecho, en un momento, esto se ve en el documental que hay en Netflix, buenísimo, quiere verlo, logra ese grado de cohesión que hace que Michael Jordan va a Las Vegas a ver a este otro que era el disruptivo, el distinto, y decirle, flaco, volvé de acá, volvé que el equipo te necesita. Pues el tipo necesitaba irse, o sea, quizá venía sin dormir y después lo daba todo en la cancha, pero era otro perfil, necesitaba otras cosas. Y haber generado esa cohesión, ese compañerismo, es tremendo, con personalidades tan distintas. Bueno, Vos, Nati, ¿qué pensás? Buen día, ¿cómo estás? Buen día. Bueno, estuve haciendo el ejercicio de escuchar, ¿no? Yo conozco la historia de Jordan y todo el mundo del básquet por los chicos míos que han jugado, ¿no? Mira. Mi hijo más grande llegó a la primera, entonces tenemos no como una escuela, sí, del básquet, y les quería mostrar esto. Mira, espera que voy a sacar el fondo. Esto es algo que ellos hicieron, mira, esta botellita dice Jordan Michael Jordan. Esta botella tiene, ¿cuánto tendrá, hijo? ¿10 años o más? Esto se lo hicieron ellos después, hace mucho tiempo, después que vieron la película de Jordan, porque obviamente el jugador de básquet ama a Jordan y todo lo que significa, se la habían hecho antes de un partido y se la pasaban, ¿no? Todo el espíritu. Pero yo lo que escuchaba, lo que más me gustó, anoté palabras como para trabajarlas yo con respecto a mi equipo y a mí, ¿no? Y anoté sinergia, parámetros, talento, coherente, y el constante desafío, la meta hoy. El triunfo viene a través del equipo y trabajar el talento. Porque para mí, como dijiste vos ahora al final, él no es, o sea, hay que analizar al coach, no a él, en realidad. Porque yo creo que acá el coach supo trabajar distintas personalidades, y esto que hoy se trabaja mucho, y con el ejemplo de Maradona, de Ingrid, con el talento no alcanza, vos tenés que saber trabajar ese talento, y hoy lo que nos pasa a todos es que creemos capaz que porque tenemos talento y somos buenos en algo,
tipo, ya podemos tenemos éxito, como que con eso solo alcanza, ¿no? Y a mí me gusta mucho esto de trabajar el talento, talento sin disciplina no es nada, es como para mí la base de todo, y me gusta la vida de Jordan porque yo me siento un poco así, esto de buscar todo el tiempo el desafío y no lograr algo y querer otra cosa, lograr algo, pero él individualmente nunca logró nada. Nunca logró nada él individualmente, por más talento que tuvo. Hoy juega al golf y le cuesta un montón, y es un deporte individual. Entonces yo creo que el talento de él explota con el equipo, con es que 4 personas más. Es un gran talento el poder llevar a otros a ir más allá. O sea, para mí es un talento. Yo creo que el talento de él, junto como con otros jugadores de la NBA, es eso, es talento convocante y guía, ¿no? Pero en realidad el que ordena y el que arma todo eso es el coach, que sabe dónde tiene que jugar él y cómo jugar, ¿viste? Entonces, el entrenador fue una figura clave, hasta una figura paterna, les diría, en su desarrollo y el del equipo. Ahora, él era líder en la cancha. Entonces, el entrenador tuvo que trabajar triple con él, porque si él no crecía, el equipo no crecía. Exacto. Potenció el talento. No, digo, nos pasó con Ginóbili acá, que cuando Ginóbili trabaja, ahora no me acuerdo, es conocido esto también, otro ejemplo muy parecido al de Jordan, he conocido al entrenador de Ginóbili, que lo tuvo tantos años en un solo equipo de básquet, cosa que es rarísimo, que trabajaron juntos, cómo lo ayudó a explotar su talento, tipo, bueno, vos tu talento es, además de picar bien la pelota, como se dice en el básquet, además de picarla y volcarla, ¿qué más tenés? Sí, porque potenciar ese talento, esa individualidad, y encontrar tu lugar, ¿no? Tu lugar en la cancha y en la vida, aparte también. Lo que decíamos. Personas, si no desarrollas la sinergia con el otro, nunca te vas a sentir cómodo, no vas a poder avanzar, ¿no? No, supongo que viene por ahí. Sí, exactamente. Ingrid. No, eso no, que decía que para mí ya es un gran talento, ¿no? El que alguien pueda tener esa visión de no para uno mismo, sino para todos, ya me parece un regalo para el mundo. Porque al final nos han enseñado a ser individuales, a buscar solo nuestro beneficio, y bueno, creo que va mucho más allá, ¿no? Cuando sumamos es cuando realmente incluso conectamos, ¿no? Nosotros mismos con algo mucho más poderoso. Entonces, bueno, me parece muy interesante. Y en cuanto al deporte, muchas veces la figura del futbolista o del jugador de básquet es quien se lleva la fama, pero ojo con el entrenador que hay ahí detrás, ¿no? Y aquí en Barcelona, en el Barça, en el Fútbol Club Barcelona, por ejemplo, el Guardiola, que hizo un trabajazo con Podríamos tomar a Guardiola, te digo, me gusta porque es un personaje tremendo, donde el tipo generó un equipo. Es increíble su historia. Me gusta. Por eso que muchas veces nos quedamos con el que genera la fama, pero el que ha hecho un trabajo, ¿no? de enraizar, de poner ahí ladrillos, ha sido el entrenador coach. Y en la vida a nosotros nos pasa lo mismo, ¿no? El rodearnos de buenos coaches nos hace pues ir creciendo y salir de nuestra zona de confort sin perdernos. Lo que pasa es que tiene que ver con los líderes, que son los líderes como visibles, y los líderes que están por debajo sosteniendo, ¿no? Que todos son importantes, esto de que cada cual tiene su función y se necesitan mutuamente. Porque uno ve brillar, es como vos ves la puntita del iceberg, pero porque está arriba y es visible, pero todo lo que está abajo sosteniendo, muchas veces no se reconoce, no se ve, y yo creo que esa es parte de la capacidad del líder que sostiene, que también es líder, y que por ahí no es la figurita visible, pero no por eso no es menos importante, sino todo lo contrario. Y cómo eso hace que tenga valor cada uno de nosotros con su don. El don solo es como una figurita del rompecabezas que está ahí solita, pero que una vez que encuentra el encastre al lado y empezás a ver the big picture, ¿no? Empezás a ver la forma del rompecabezas,
es como encontrar el sentido que tiene cada ficha. Y como que nosotros somos cada ficha de ese rompecabezas. Y para poder darnos cuenta de nuestro propio valor en todo, en la imagen, necesitamos juntarnos con el de al lado. Porque si no encontramos nuestro lugar donde encastrarnos, por un lado no aparece el rompecabezas total, pero no aparece para nadie, ni siquiera para nosotros. Creo que por eso... Lo que dijiste, y anoto, sumo esa palabra, la humildad del líder, porque vos sabés como líder de equipo que tu éxito va a ser el éxito de tu equipo, y vos seguramente vas a tener que, no digo estar en las sombras, porque eso no condice, ¿no? Pero en realidad vas a estar en tu luz, pero vas a estar, está bueno estar mirando cómo triunfa tu equipo, porque ese es tu triunfo. A mí me parece eso que dijiste, me súper resonó, San, lo anoté, y lo tomo como esto, que una característica del coach de Jordan, y en este caso voy a traer una característica de un coach que ahora haya el resultado que haya, que para mí es Scaloni, que es un tipo que viene muy abajo, muy bajo perfil, mucho laburo de atrás, de esto de base, de construir cimientos, de que todos sean iguales, no importa que seas la persona más talentosa del mundo, no es que te rebajo, sino que elevo a los demás para que estén al mismo nivel que vos. Entonces, y la humildad de quedarme yo sentado mirando cómo lo lográs, cómo anotás ese punto, y yo te generé eso, porque me basta con mi propio aplauso, digamos, me basta con mi propia satisfacción de decir, yo hice que hicieran esto, yo, por más que nadie lo reconozca, pero esto de esa humildad y ese autorreconocimiento, de decir, me quedo atrás, no atrás, sino que observo el éxito de mi equipo. En mi caso me pasa, quiero trabajar eso, voy por eso, porque el salir de la luz para que el resto pueda también ser visualizado, creo que eso potencia un montón a la hora de liderar, ¿no? No buscar el éxito propio mío como líder, sino que el equipo, lograr que mi equipo crezca o tenga éxito, me trae el éxito a mí también. Es tu éxito como líder, el ver que todos los demás están y van levantando, es una manera de elevarte a vos también, porque sos vos la que está sosteniendo eso. Por eso digo, veo muchas veces que hay mucha gente por ahí que lidera desde su propio éxito personal. El gran rol de un líder es ponerse al servicio de su gente. Cuanto más me pongo al servicio del otro, más logro, como decía Nati, reconocer sus talentos, más logro potenciarlo, más logro sumar, como decía Ingrid, más logro, como decía Sandra, que cada uno encuentre su lugar en el rompecabezas, y de esa manera vemos todos esa hermosa foto final o ese rompecabezas armado, que es cuando encontramos a Dios en nosotros mismos, ¿no? Y en el otro. Bien. Bueno, yo voy a... Sí, que tengan una hermosa mañana, tarde para Ingrid, ya no sé. Ya casi me pongo a hacer la comida. Bien, buen provecho, buen provecho. Muy buena semana y nos vemos la semana entrante. Dale. Gracias, chicos, un beso, buena semana. Chao, chao. Buena semana, muy lindo hoy.